Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Xochipilli Podcast. Y hoy me siento particularmente generoso, porque traigo otra joya dentro del marco del webinario Dream Factory. Por ahí de abril del 2023, afuera de las instalaciones del Landmark Theater, conocí a Joaquín Maguad. Y con él tuve una conversación en donde me cerraron varias cosas, entre ellas la relación que existe entre la escritura, la pantalla de cine y la imagen. A partir de ahí establecimos una amistad y bueno, él estuvo de invitado en Dream Factory y nos compartió una ponencia magistral, una joya, que tituló La mirada independiente. En esta ponencia, Joaquín Maguad nos habla acerca de la importancia de tener de fundar los propios medios en cuanto a la realización cinematográfica y nos comparte su manera de operar, ¿no? El mecanismo que él establece para poder filmar sus películas. Interesante esta cuestión de la producción colectiva, que no es la coproducción, es otra cosa. En ese sentido, también nos comparte la relación que debiera tener la industria cinematográfica, sobre todo en Uruguay, con manifestar la identidad uruguaya dentro de las películas. Es decir, que no solo se preocupe por producir hacia afuera, sino que estas producciones cinematográficas también reflejen el espíritu uruguayo, la cultura uruguaya, los símbolos cotidianos uruguayos y a mi parecer eso es lo que hace Joaquín Maguad dentro de sus películas. Los dejo con este fantástico episodio, comentarios. También te dejo el set de entrevistas que realizamos en el Chicago Latino Film Festival de este año, en su 40 aniversario. Agradecerte, recordarte que te suscribas, que dejes el like. Y esto nos ayuda muchísimo a nosotros para crecer dentro de esto que llamamos Xochipilli Culture, Xochipilli Podcast, Xochipilli Radio, Xochipilli Webinars. Es decir, estamos en todos lados, ¿no? Los dejo con Joaquín Maguad, La mirada independiente. Bien, pues vamos a dar inicio. Ya esperaremos a los o las demás que se unan en el transcurso de la charla. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta sesión de nuestro webinario Dream Factory. Hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro invitado Joaquín Maguad. Él es originario de Montevideo, es guionista, realizador y productor, egresado de la carrera de realización cinematográfica audiovisual de la Escuela de Cine del Uruguay. Completó sus estudios con un taller de ficción en la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños, en Cuba. Ha sido seleccionado en Puentes EAVE en 2019 y en la Organización Internacional Italoamericana y en Buenos Aires Talents en 2023. Foro de discusión cinematográfico realizado en colaboración en el Berlinale Talents, en el Goethe Instituto Buenos Aires y el Bafisi. Bien, Joaquín, bienvenido y bueno, somos todo oídos. Buenas tardes, buenas noches. Acá en realidad ya cayó la noche en Montevideo. Eh, bueno, muchas gracias Pedro por la invitación. Es un honor estar acá y conformar esta serie de webinarios que estás organizando sobre la apreciación del cine latinoamericano, que me parece importante siempre reflexionar sobre esto, sobre todo en momentos tan difíciles a veces. em, para la cultura, como lo que está sucediendo en Argentina, con el desmantelamiento un poco del Instituto de Cine, y bueno, nosotros que somos
acá desde Uruguay, un país hermano con Argentina, también lo sentimos mucho eso. Entonces, más que nunca, siempre está bueno espacios de reflexión y de resistencia en pos de conversar sobre el cine latinoamericano y el cine independiente también. Así que nada, gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Yo me iba a presentar, pero como ya lo hiciste, paso directamente a hablar de lo que organicé para esta charla. Eh, bueno, como dijiste, vivo acá en Uruguay, me formé acá en Uruguay y trabajo acá, si bien el cine tiene esto que siempre nos está acercando a otros países y tiene esto de poder compartir miradas sobre el mundo, ¿no? En espacios como encuentros de producción, como festivales. Yo tuve la suerte de estar ahí en Chicago el año pasado con mi película Años Luz, que fue donde nos conocimos. Y bueno, y siempre esos espacios son enriquecedores eh, en el sentido de que uno expande un poco la mirada y aprende de otras cinematografías, ¿no? Em, Eso me pasó también cuando estudié en Cuba, que hice un taller después de haber egresado de la Escuela de Cine de acá. Y ese mismo año filmé mi primera película, que fue una codirección, que se llama El Sereno, que ahora en un ratito les voy a compartir los trailers de las películas. Em, pero bueno, le puse la mirada independiente, pensando un poco en cómo ordenar y articular esta exposición. eh, y siento que ese nombre representa esta charla y me representa a mí como realizador, ¿no? Y representa a muchos realizadores, siento, en Latinoamérica, que es un cine principalmente independiente, que no se compara con el cine independiente que se hace en una industria como Hollywood, por ejemplo, ¿no? Ahora hace poco, estos días, estuve viendo muchas referencias para un proyecto que estoy presentando a un fondo y estaba viendo películas independientes estadounidenses que, que se le dice independiente, pero se filman igual con millones de dólares, ¿no? Entonces, también siempre me llama la atención, ¿no? La interpretación del concepto de cine independiente, ¿no? Según cómo se lo mire. Y estaba mirando una peli muy linda que se llama A Ghost Story, historia de un fantasma. No sé si la vieron, ganó un premio en Sundance, creo, hace unos 5 o 6 años, y se la nombra como una película independiente que es verdad que es independiente, porque juega con recursos muy sutiles y muy concretos, y a partir de esos elementos se cuenta una historia muy profunda y conmovedora, y siento que ahí está la potencia del cine independiente, cuando uno logra contar una historia potente y que conmueva y que emocione con los elementos que tiene, y nosotros no solo como realizadores latinoamericanos, sino como también realizadores que a veces eh, no contamos con los recursos y con los fondos necesarios para poder hacer nuestras películas, y que eso implica que tengamos que ponerle un pienso también como duplicar o triplicar el esfuerzo de todo lo que tenga que ver con lo creativo, y cómo uno desde la creatividad tiene que poder de alguna forma estar a la altura, ¿no? De la historia que queremos contar. Em, entonces, primero, una de las razones por las cuales siento que está bueno reflexionar sobre el trabajo y sobre la industria del cine latinoamericano y las producciones que están
por fuera de la industria y que igual se defienden. eh, Siento que las miradas autorales son una herramienta, una forma no sé cómo explicarlo bien esto, pero es como hay como una necesidad de poder encontrar esos espacios de las miradas autorales que siento que son las que necesita el mundo hoy en día, ¿no? Porque no tiene que ver con la cantidad de películas que se estén haciendo desde lo comercial, sino cómo impactan estas películas y estas miradas en relación a lo que pasa en el mundo. Entonces, por eso también siento que hay películas independientes que deberían estar más, de alguna forma, más al alcance del público. Estuve revisando un poco esta grilla de cineastas que convocaste para estos webinarios y vi que había gente de México, vi que había gente de Perú. En principio vi que había un realizador uruguayo que después no lo encontré, entonces me gustaría como exponer un poco lo que está sucediendo en Uruguay y poner mi cuota de realizador uruguayo a, a aportar eso, la mirada uruguaya también como para conformar una mirada general latinoamericana, ¿no? Uruguay es un país chico que siempre siempre se cuestiona si tiene industria o no, ¿no? Es como cuando uno habla de la industria cinematográfica, hay países en donde siento que es obvio que hay industria, hay otros países que, bueno, no se sabe, como Argentina, por ejemplo, es un país que en este momento está muy complicado, pero se sabe que hay una industria, si bien no tiene, por ejemplo, una cinemateca, un cine. Digo, hay como algunos cines especializados en pasar películas argentinas, pero digo, no tiene una cinemateca como la Cineteca de México o la Cinemateca Uruguaya, pero sí tiene una industria y hay un montón de, de personas que trabajan en películas. Y el Instituto de Cine que también se autofinancia con la cuota que le sacan a las entradas de las películas y un montón de cuestiones que hacen que exista una industria en Argentina. En Uruguay lo que estuvo pasando últimamente, a raíz de la pandemia en realidad, que hubo una cantidad de países que no podían filmar sus películas en sus territorios, entonces empezó a captar la atención de las plataformas y un montón de productoras se vinieron a filmar a Uruguay y eso empezó a generar una industria, entre comillas, acá en Uruguay, donde se profesionalizó mucho el sector en estos últimos años, si bien hay mucha gente que ya trabaja hace años en películas acá. Y se empezó a armar algo, pero no responde tanto a la cinematografía local, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno se empieza a cuestionar a ver si hay industria acá en Uruguay o no. A raíz de la pandemia empezaron a venir a filmar acá y se empezaron a quedar. Después la situación se acomodó y siguieron viniendo a filmar a Uruguay. Y yo estuve trabajando en una productora que es una de las productoras más grandes que hay acá, que trae muchos servicios de producción para series, sobre todo, y algunas películas. Por ejemplo, La Sociedad de la Nieve se vino a filmar acá también un par de semanas. Bueno, hay series argentinas que se han venido a filmar enteramente en Uruguay, haciendo que era Argentina, pero lo que sucedió es que se empezó a potenciar una herramienta que se le llama PUA, que es Programa Uruguay Audiovisual, eh, que tiene unos mecanismos de devolución de impuestos, sobre todo para producciones extranjeras, entonces eso fomentó aún más el movimiento en la industria, ¿no? Entonces, hoy Uruguay está siendo un país de mucha producción, no solo para cine. Perdón que estoy medio engripado, aviso desde ahora por si llego a estornudar en algún momento. Eh,
Entonces se empezó a mover mucho más, pero siempre digo, cuando veo que el país está produciendo cine, también lo pongo en cuestión de cuánto de ese cine es local y cuánto es para afuera, ¿no? Entonces ahí es cuando me planto la bandera del cine independiente o el cine local, porque las películas que desarrollamos los guionistas y directores uruguayos siguen haciendo el camino largo, ¿no? Y todavía, y es muy difícil que una plataforma la financie todavía. Entonces, por eso estoy abanderado con este concepto, porque milito ese esfuerzo y esa paciencia que conlleva desarrollar una película durante tanto tiempo, más allá de estar desarrollando el guión, después conseguir la financiación, con los recursos y las puertas de financiación que se puedan conseguir, sea en Uruguay o sea con coproducciones. eh, pero cada vez más estoy pensando maneras de poder producir eh, sin tener que esperar tanto, digamos, ¿no? En mi experiencia personal, las películas que hice siempre fueron en un esquema muy independiente. Y las terminé financiando, sobre todo también con aportes privados que después devolvía eh, con fondos que ganaba para la postproducción. Ese fue un poco el mecanismo que encontré para hacer mis películas hasta el momento. Después, ahora, la última película que fue Años Luz, que se estrenó en el Festival de Málaga en el 2021, ya pasaron 3 años, eh, y desde ahí no volví a filmar una película y vengo desarrollando proyectos con con más paciencia, la realidad es esa, ¿no? Con un poco más paciencia y, y con más... eh, hay como cierta... hay como una forma de estar conforme con la escritura que me permite a mí sentir que el proyecto igual está avanzando. Antes sentía que había como una necesidad de filmar y yo siento que también está bueno que ser consciente de que el desarrollo de una película eh, debería ser siempre disfrutable, aunque muchas veces no lo es, pero uno se tiene que ir motivando con las cosas que van apareciendo en la escritura también. Y a veces pasa que uno se cansa de los proyectos, de tanto que demoran, entonces eh, una cosa que me parece que está bueno hacer con los proyectos es trabajar mucho el guión, porque siempre va a ser más fácil conseguir financiación, sobre todo en este esquema de películas autorales que en realidad se financian principalmente con fondos estatales o coproducciones. Tener un buen guión, un guión potente, una propuesta potente, y no estar apurando los procesos desde la escritura. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Estoy Estoy hablando principalmente de los laboratorios de guión, por ejemplo, o de los asesores o de las tutorías que uno pueda llegar a tener de algunos profesionales que sientan que puedan aportar a la película, eh, y así poder, de alguna forma, tener un guión sólido para poder defender el proyecto después a la hora de presentarlo a las convocatorias, ¿no? Ya sean en el país local mayoritario, el coproductor mayoritario, o los minoritarios. No sé si hay alguna pregunta por el momento o sigo. Yo quiero preguntarte, una pregunta, espero no desviarte de la charla, pero me llama la atención esa vinculación que haces entre, o sea, la industria debería estar ligada a la identidad, en este caso uruguaya. Si la industria debería estar ligada.
si la industria debería estar ligada a promover la identidad del Uruguay, por ejemplo. Sí, y yo creo que sí. Ahora hace poco hubo una transformación del Instituto de Cine a una agencia y ahora es una agencia. Eh, que se está intentando potenciar también de alguna forma la cinematografía uruguaya a partir de la incrementación de algunos fondos y eso, pero siempre lo que pasa es que también hay mucha competencia para la cantidad de fondos que hay. Y hay un presupuesto que está destinado a esta herramienta que les digo, el PUA, que es una forma de también captar la atención de producciones extranjeras. Pero yo creo que sí es vital que también desde lo estatal se defienda la identidad de las películas uruguayas. Les voy a mostrar un clip que hizo un realizador acá, que me lo compartieron internamente. Yo no sé si lo podría mostrar esto, pero lo voy a mostrar igual. Es una, es una especie de montaje que hicieron que dura como 13 minutos. Voy a mostrar solo 3 al principio, pero me gustaría compartírselos porque en pocos minutos cuenta un poco la, la cantidad de películas uruguayas que se han hecho en los últimos años. Al cine uruguayo siempre se lo caracterizó un poco por ser un cine muy costumbrista, como muy muy gris, como medio apagado, que hay un montón de películas que están buenísimas y que tienen ese estilo, pero en los últimos años hubo como una expansión y una cantidad de nuevas miradas aparecieron de directores de diferentes estilos y se amplió un poco el espectro eh, estético narrativo, estilístico de las películas. Entonces, un realizador hizo este, este clip. Ay, no sé si lo van a escuchar bien o se va a ver bien. A ver. Voy. Hola, mi nombre es Cristal. Hola Cristal, hola a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué haces, Uri? ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Qué es esto? Les explico. Una noche sin luna, estaba solo, medio noctámbulo, y me puse a buscar trailers de películas uruguayas. Había tomado tanta agua ese día que preferí servirme un whisky. Salí. Me llevé una sorpresa gigante al encontrar tanta joya, desde la vieja escuela hasta los trailers más modernos. Estuve como 9 horas mirando. Me empecé a poner amarillo y los ojos de madera de tanto trailer. ¿Estás bien? Sí, me sorprendió que este paisito de 3 millones sea capaz de tanto. Estamos re locos y repasados. Si existiera un mundialito de cine, seríamos campeones del mundo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué decís? ¿En serio? Sí, y para demostrarlo, con los primeros 100 trailers que encontré, hice eso. Luis, cámara. ¡Acción! Abrí, por favor. Las películas nos abren puertas. A veces nos llevan a lugares conocidos, familiares. Hola, pa, soy yo. A veces nos transportan a otro tiempo. Algunas nos llevan a lugares sin salida. A veces pueden ser portones o rejas. Lo importante es tener cuidado al abrirlas porque no sabemos si podremos cerrarlas. Las puertas pueden traer peligro. Por eso algunas es mejor dejarlas cerradas. Esta puerta dejarla siempre cerrada. La noche se pone brava a veces. Detrás de algunas puertas se esconden nuestros peores miedos. Mi hija nos dijo de aprovechar y venir con ustedes a pasarla bien como antes. Vacaciones, balneario, playas. ¿Y a qué playa van? ¿Hay más de una? Las playas son el escenario de muchas películas. Allí los personajes conversan, toman sol, juegan, investigan y se dan baños, pero siempre con mucho cuidado por los tiburones. Sería realmente muy extraño que aparecieran tiburones porque no son típicos de esta zona. Pero en el cine todo es posible. La imaginación no tiene límites.
Todos los futuros son posibles, incluso uno donde el mate es ilegal. No podemos estar tomando mate como si fuéramos unos delincuentes escondidos. ¿Y no bien? Una porquería. Ya tiene 13 grados seguro. En las películas puede pasar cualquier cosa, pero muchas veces la realidad supera la ficción, como fue el caso del tornado en Dolores, o la historia de cómo unos robots cambiaron la vida de niños que viven en el campo. Un robot en Uruguay, ah, mira qué cosa rara, nunca pasa eso acá. Una misma. Bueno, voy hasta acá porque así después me alcanza el tiempo para seguir explicando. Eh, Eso, me gustaba la idea de compartirles esto porque yo mismo me sorprendí cuando lo vi de decir qué cantidad de películas uruguayas que hay, ¿no? Y qué porcentaje de estas películas uruguayas fueron financiadas por los fondos, cuántas de estas películas son coproducciones y cuántas películas de estas son realmente independientes y se hicieron en esquemas cooperativos o mixtos, ¿no? Eh, entonces, nada, me gustó porque ahora se está intentando de profesionalizar aún más todo esto siento que siempre va a estar bueno que hayan películas que se hagan desde un lugar así eh, más guerrilla, como le decimos acá, porque se le pierde un poco el miedo a ciertas cosas, haciendo películas en ese formato, y siento que también tiene que haber películas que tengan que hacer el recorrido largo, digamos, ¿no? De conseguir la financiación que se tenga que conseguir para hacerlas en su totalidad como uno se las imaginó. Yo personalmente hicimos primero esta película El Sereno, que fue un caso muy particular. Teníamos una locación principal que se iba a demoler en 3 meses. Entonces con Oscar, que fue el codirector de la película, convocamos a un guionista para que empiece a escribir con él. Ellos desarrollaron el guión, yo solo hice una codirección y convocamos una serie de actores, algunos argentinos, en realidad el principal argentino y después el resto uruguayos, que se sumaron en un esquema más cooperativo para hacer la película y después poder conseguir la financiación a partir de la película ya realizada, como si fuese una suerte de experimento, pero se sumó tanta gente que la terminamos realizando. Acá les voy a compartir el tráiler. Es un thriller psicológico. Fernando, qué bueno que viniste, che. Pedro,
Em, Pongo un poco como ejemplo mis pelis porque, digo, esta se hizo en un esquema más cooperativo. La siguiente que les voy a mostrar ahora, Años Luz, que fue eh, con la que estuvimos en el festival el año pasado, es una peli muy distinta a esta, pero también se hizo como un esquema medio en cooperativa y un poco con fondos, pero lo que implica filmar un poco de esa forma es que uno tiene que también poner a disposición los elementos que tiene alrededor para que trabajen para la película. Con esto me refiero a que, eh, por ejemplo, en El Sereno teníamos una locación donde habían una cantidad de elementos que estaban adentro, que lo integramos al guión. Tuvimos mucha libertad para trabajar en la locación, entonces hacíamos ensayos ahí y fuimos construyendo un poco la película con actores que iban aportando cosas al guión también. Y ahí y se fue armando así el diseño de producción, ¿no? Fue algo muy atípico porque uno en principio, teniendo un desarrollo del proyecto y teniendo los recursos para hacer la película antes, las cosas se ordenan distinto, pero ya sabiendo que partimos de un proyecto bien independiente, se empiezan a armar otras posibilidades del desarrollo del proyecto. En el caso del Sereno fue así. En el caso de Años Luz, yo siempre digo que siento que es mi primera película, porque aparte es la primera película que escribo y es la primera película que dirijo en solitario. Ahí el proceso fue distinto porque, así como hay un montón en el Sereno, hubieron un montón de desafíos creativos que tuvimos que afrontar. En Años Luz tuve mucha más libertad a la hora de escribir lo que yo quería contar, ¿no? Y no tener que partir de nada, simplemente de un imaginario, ¿no? Y de mi experiencia y de mi deseo de contar ciertas cosas. Entonces ahí el proceso fue distinto. Sin embargo, el guión, cuando estaba en una versión, en una primera versión de guión, algo así, o una segunda versión de guión, ya sentía la necesidad de tener que contar, que ponerle cara a esos personajes, porque dentro de lo que a mí me gusta trabajar en el cine, le doy mucha importancia al casting y a los actores y al trabajo con los actores. Entonces sentía que los actores iban a terminar de aportar lo que a mí me faltaba en el guión que sentía que tenía que tener, que en principio no se nos no terminaba de convencernos a mí y a Gabriel, que era el otro guionista. Entonces estuvo bueno también esa dinámica de traer a los actores con el guión abierto para con ellos después terminar de escribirlo, ¿no? A partir de ensayos y todo. Pero de todas formas, también, Años Luz es una película que me hubiese encantado que determinadas cosas se pudieran quedar mejor. Hay otras que quedaron mejor de lo que pensé, pero es algo con lo que uno tiene que lidiar, siento que siempre con el cine, porque digo, si vos tenés presupuesto, tenés más tiempo, tenés más recursos, podés ejecutar de una manera más certera lo que te imaginaste. Si tenés menos recursos, tenés que asumir ese riesgo de que es muy probable que hay cosas que no te queden como querías porque no tenés tiempo, porque tuviste ciertos imprevistos o ciertos accidentes. Entonces, son las cosas con las que uno tiene que tener en cuenta cuando filma películas de este tipo. Todo lo que vengo diciendo hasta ahora, seguramente a ustedes capaz que no les queda claro si estoy a favor o no de filmar en este esquema. Yo creo que en lo personal aprendí de los proyectos que estoy desarrollando actualmente, a identificar cuáles filmaría en un esquema como este y cuáles no. ¿No? A lo que yo le llamo hacer el camino largo con los proyectos y hacer y pensar de manera más independiente otros, porque para mí va mucho en la personalidad de cada uno. Se me viene a la imagen la figura de John Cassavetes, por ejemplo, que es un director que a mí me gusta mucho
y que siempre en mis talleres y en las clases que doy en la escuela de cine y eso, siempre trato de reivindicar un poco la figura de él porque hay como tiene como esa energía, tenía como esa energía creativa, esa fuerza creativa que hacía que pudiese convencer a un montón de gente para que le siguiera el viaje a él, para hacer sus películas. Y siento que eso es algo re lindo del cine también, porque es un arte colectivo, eh, y, y para mí hay que saber con quién rodearse para proyectos independientes y con quién rodearse para proyectos con los que uno tiene más recursos, quizás, porque no todo el mundo se va a sumar a tu locura, digamos, ¿no? Pero digo esto porque siento que siendo tan difícil conseguir la financiación y siendo un arte tan caro el cine, no está mal pensar en alternativas para poder realizarlo igual. Ya sea un corto, ya sea un videoclip, ya sea un mediometraje, lo que fuera. Yo creo que hay ideas que hay que buscarle la forma alternativa para poder llevarlas a cabo y no que tengan que tener que hacer el camino tradicional siempre. Hay otras que creo que sí. Por eso quise poner como un poco en cuestión estas dinámicas y estas metodologías de producción. Hay una película, no sé si la conocen, que se llama La Casa Muda, es del 2010, una película de terror. Es el último tráiler que voy a compartir. Pasa por ahí. Esta película se hizo, creo que en 5 días, con una cámara de fotos, y ganó un premio en Cannes en el 2010, y a partir de ahí el director de esa película empezó a hacer otras películas cada vez con más presupuesto, ¿no? Pero digo, ese impulso de querer contar una historia con los recursos que uno tiene, y si realmente siente que eso es posible, ¿no? Que hay un montón de historias que entran en un formato chico y no por eso son menos interesantes y menos potentes que una película que pueda salir $500,000, $1 millón, que es un montón de plata para una película latinoamericana, por ejemplo, no así para una película independiente de Hollywood, ¿no? Pasa por ahí. Está peor de lo que pensaba. Hay madera floja, es peligroso. Pero le pedí que lo suba. ¿La conocen esta película? Bien. Es una peli que la filmaron en un plano secuencia, y la vendieron muy bien, como una película, me acuerdo que le pusieron terror real en tiempo real, la vendían como medio así, y la vendieron muy bien porque es una película que funciona y que los elementos que tenían para hacerla los articularon muy bien y funcionaron muy bien, para contar una historia que genera una tensión, que es una película de terror, eh, pero que tenían todo lo que necesitaban para hacer esta película, que fue algo que yo siento que fue muy acertado
y ahí es cuando de alguna forma se demuestra que el cine independiente también, digo, tiene el cine independiente de verdad, como una película así, ¿no? Puede llegar a alcanzar, eh, eh, no sé, puede llegar a ganar un premio en Cannes o puede quedar seleccionada ahí, o sea, puede estar a la altura también de otras producciones y me parece que ahí es donde juega el ingenio que una película independiente debería tener. A mí me pasó, dije que este era el último tráiler que iba a mostrar, pero nunca mostré el de Años Luz, que lo voy a mostrar ahora, pero por ejemplo, con mi película Años Luz, yo fui mucho más ambicioso de lo que tendría que haber sido, porque me imaginé una película que era un road trip que implicaba mucho desplazamiento, tres personajes principales, un auto, planos exteriores, filmar en invierno, una película donde el 80% de las escenas eran de día, entonces en invierno tenía 8 horas por día de luz, un montón de cosas que a la hora de imaginar una película y ponerla en relación con las posibilidades reales que hay de hacerla, ¿no? Con el presupuesto real, con el equipo real, con equipo técnico y equipo eh, de cámara o los recursos que tienen, que podríamos llegar a tener. Yo creo que hay que ser muy realista a la hora de decir, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Yo cuando mostré esta película en una tertulia, una vuelta que me convocaron para hablar de Años Luz, y mostré el tráiler y un productor me dijo algo así como, ¿hiciste la película que querías hacer o la que pudiste hacer? ¿No? Yo no me acuerdo muy bien qué le respondí. Creo que fue algo como las dos, le dije algo así. Pero en realidad es como, claramente hice la película que pude hacer. Yo creo que uno siempre hace la película que puede hacer, ¿no? Digo, hasta el que la hace con todos los recursos del mundo, digo, no sé, capaz que Yorgos Lántimos te dice, hice la película que quise hacer con la de, ¿cómo se llama esta última? La que estuvo en los Oscars. Ahí se me fue el nombre. Vos sabés, Pedro, seguro. La de Poor Things. Poor Things. Nada, es una película fantástica también, con un millón de recursos, todos, o sea, todos los caprichos que un director quisiera tener están ahí, y ahí me pregunto, obviamente, ¿qué le quedó por hacer a esa película, no? Todo lo que se lo imaginó está ahí. Entonces decía, bueno, el cine independiente todo el tiempo hace la película que puede. El cine comercial capaz que también, pero digo, me resonó bastante esa pregunta porque a uno le encantaría que la película que uno quiere hacer sea la que es, pero también hay una realidad que uno encuentra la película haciéndola, y seguramente la película que uno que termina existiendo no es la película que uno se imaginó, y la película que uno se imaginó, capaz que no, uno no quiere que sea esa película, porque en el camino seguramente pasan un montón de cosas imprevistas que hace que la película tenga esas joyitas, esas cositas. Con Pedro en el podcast de él que estuvimos charlando, hablábamos de esos momentos en que la película muestra un rayito de luz, ¿no? Como eso, lo comparamos con la poesía, y cuando uno lee un poema y siente como esa caricia en algún momento de la lectura, ¿no? Las películas siento que deberían tener esos momentos de brillantez, de esos clímax, esos momentitos que muchas veces uno no los anticipa, ni en la escritura, ni en la preproducción, ni en el rodaje, y de repente uno está editando y piensa en hacer un experimento con algo y termina quedando una cosa súper original, auténtica, interesante, que eso no es parte de la magia del cine, siento yo. Entonces, es muy lindo ver eso en las pelis y sobre todo en las pelis independientes. Les voy a mostrar el tráiler de Años Luz como para cerrar, y bueno, estoy abierto a que me pregunten lo que quieran.
Bueno, recién vi tu mensaje, Pedro, en el chat sobre el plano secuencia, así que lo explico. Eh, no, un plano secuencia es un plano generalmente que son planos largos, donde dentro del plano suceden diferentes cosas sin cortar en ningún momento. En esta peli que les mostré de la casa muda, se vende esa película, se cuenta como si fuese un plano secuencia. Siempre pasa que es cuando un plano tiene un corte secreto, por ejemplo, ¿no? Que la cámara pasa, no sé, por atrás de una pared o de una columna y logra tener como un negro total y después de ahí continúa el movimiento. Eso podría digitalmente haber sido cortado ahí y después salir desde ahí para que después, cuando uno lo mire, dé la sensación de esa continuidad, ¿no? Uno ve eso y aunque esté cortado, ¿no? Si es creíble la continuidad, para mí se sostiene que sigue siendo un plano secuencia. El plano secuencia es como la acción contenida, sostenida en el mismo plano sin cortar y en general a veces es con movimiento de cámara, pero también un plano fijo de 3 minutos donde suceden diferentes cosas también es un plano secuencia, ¿no? Gracias. Pues bien, si alguien quiere hacer una pregunta o dejarla en los comentarios, es el momento. Primero que nada, muchas gracias por hablarnos sobre tu proceso y cómo es filmar películas independientes y todo eso. Y creo que esta es una pregunta muy importante. ¿Dónde podemos tener el acceso para mirar Años Luz? Gracias a vos por escuchar. Años Luz está en una plataforma, pero no sé si tienen acceso desde Chicago, pero yo le puedo pasar el link a Pedro para que se las comparta de Vimeo con la contraseña, para que la puedan ver. Muchas gracias. Porque todavía no la hemos subido a YouTube ni nada de eso, ¿no? Aunque está cerrando como el circuito, ya cerró el circuito de los festivales, pero estamos intentando se nos venció el contrato con el agente de ventas, que es la persona que en realidad también hace los acuerdos con otras ventanas de exhibición. Entonces todavía no la tenemos pública, así que le mando el link a Pedro con la contraseña para que la puedan ver. Gracias, gracias Joaquín. Y bueno, comentarte que bueno, has dado un panorama muy importante, ¿no? De lo, de una reflexión acerca de lo que es el cine independiente hecho en Latinoamérica. Me da muchísimo la atención este sistema comunitario, ¿no? De hacer cine, ¿no? Que básicamente uno piensa que los directores son como los tiranos, ¿no? De la película, que todo el equipo tiene que hacer exactamente todo lo que el director mande. Y este esquema más comunitario, pues, como que invita a la colaboración de todos y de todas. Y bueno, en ese sentido, ahora que te agradecemos que nos compartas el link y en ese sentido preguntarte, tal vez nos pudieras compartir. eh, Me decías que un elemento muy importante que te gusta abordar dentro de tu cine es el elemento de la casa, ¿no? Lo doméstico, el hogar. Y en ese sentido, creo que es muy importante en la cultura latinoamericana la vinculación que tenemos en torno a la casa paterna, materna, etcétera, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poquito cómo es que trabajas este vínculo entre nosotros y el hogar? Sí, me acuerdo que conversamos sobre eso también en tu programa del podcast. La verdad que no tengo una explicación como muy racional sobre eso, ¿no? Es algo más como que
siento que uno puede hacer la misma película muchas veces. O sea, o hablar sobre las mismas cosas muchas veces de distintas formas, y creo que eso también es algo muy lindo del cine, que no solo es qué contamos, sino de qué forma lo contamos, eh, dónde ponemos dónde está el eje de la mirada, ¿no? A través de qué tipo de personajes. Eh, el tema de la casa y del hogar y de la del lugar de pertenencia de uno o donde uno siente que está en el hogar, que no precisamente tiene que ser la casa de uno. Todas esas cuestiones siempre me llamaron la atención sobre esto de los hogares que habitamos y que nos habitan también, ¿no? Todas las casas que están adentro de nosotros representan una parte de nuestras vidas. Entonces, siempre como que volver a esos momentos disparan un montón de historias y de relatos. Eh, Ahora mi próximo proyecto que estoy desarrollando ahora también tiene que ver, es parecido, es una historia que también aborda los vínculos, aborda ir a la casa de la infancia, ir a la casa de verano, ir a la casa del abuelo que se murió. No es solo el acto de ocupar esa casa y ver, sino todos los elementos que están ahí, cómo funcionan narrativamente y qué le disparan a los personajes. Eh, es algo que me interesa. Me interesa explorarlo y yo creo que con los años también, digo, yo considero que todavía, si bien esta película ya, por ejemplo, El Sereno, que fue mi primera película, la filmé hace 10 años ya y arranqué chico a estudiar cine y ya a filmar y con una inquietud y eso, pero después como me fui calmando y me fui dando cuenta de que no hay que filmar un montón de historias distintas, sino encontrar las historias que sentimos que queremos filmar, que necesitamos filmar, que nos conmueven y puede ser sobre lo mismo. Puede ser los mismos temas que nos conmueven una y otra vez, y me parece que lo lindo del cine y el desafío es en contar eso de una forma distinta. Después uno puede contar otras historias con otros personajes, abordando otras temáticas. Yo siento que estoy en una etapa y sigo en esa etapa de querer explorar el terreno de los vínculos y de las personas en relación a los espacios. Siento que hay un terreno muy fértil ahí. Y siento que hay muchas películas sobre eso y me encanta ver películas sobre eso. Y me encanta ver películas donde hay una representación, hay una exploración en las capas de los personajes, en la forma de relacionarse de las personas, eh, en las cosas que nos generan estar en ciertos lugares. Porque después uno tiene un montón de elementos más para jugar. Digo, vos podés estar hablando sobre el mismo tema, pero después depende en qué formato estás contando, qué tipo de película, con qué ritmo, qué tono tiene la película. Me gusta mucho esto de encontrar el tono de la película, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tono, qué tipo de cuál es el tono de la actuación, cuál es el tratamiento visual de la película, cómo se cuenta, si es en cámara en mano, si es cámara fija, qué paleta de colores elegís para contarlas, por qué, cómo se traduce tu, tu historia en términos de estilo, de lenguaje, todo ese ejercicio que uno hace para construir una película ya es un montón de trabajo, entonces quiero hacerlo sobre temas que me siguen interesando, que son como este, el de la casa. Para contar un poco bien por arriba de qué va Marindia, que es el proyecto que estoy desarrollando, es una pareja que va a la casa de la protagonista, que es ella, ¿no? A la casa de Marindia, que es un balneario acá en Uruguay, porque el abuelo fallece unos meses atrás y no saben qué hacer con la casa. Entonces es como una continuación de Años Luz, que ellos llegan a la casa y la película termina. Ahora es como empieza la película y ellos están en la casa, ya están ahí y es todo lo que pasa con esa casa. Al principio la película aborda el vínculo sexoafectivo de ellos los primeros 20 minutos
y las cosas que ella encuentra en la casa le remiten directamente a su infancia, le remueven algo de su, de encontrar algunos, ¿cómo explico esto? Como ciertas cuestiones que tienen que ver con la personalidad dormida de ella, que estaba, con cosas de su personalidad que estaban dormidas, que uno mismo se olvida, que le gustan ciertas cosas, que desea ciertas cosas, que o se acostumbra a estar de acuerdo en cosas que capaz que no estás de acuerdo. Entonces, lo que le pasa al personaje de Lisa, que es la protagonista, reconecta con su origen. Y su origen es muy, el estado en el que ella se encuentra está muy, muy cerca de su origen en ese momento. Es como volver como, como que le hablara a su niña interior y le dijera, acordate que vos sos esto, a vos te gusta esto, no sé qué. ¿Qué cosas uno está dispuesto a cambiar de uno mismo por estar con otra persona? Entonces ahí eso empieza a chocar un poco con el personaje de él. Ellos se terminan peleando, él se va y ella se encuentra con un hombre que fue como una figura paterna importante en su infancia, y es toda la exploración de ese vínculo que había sido abandonado a partir del encuentro con la casa y con ciertos elementos que estaban en la casa. Entonces yo digo, ¿qué diferencia tiene todo eso con Años Luz, por ejemplo, ¿no? Que son también tres hermanos que están desencontrados, que se juntan para vender la casa de sus padres y empiezan a remover todas sus cosas de su pasado, de los personajes, de la familia, de no sé qué. Digo, podría ser la misma película con otros personajes donde el orden, la organización de la información, la dosificación de la información, la forma en que se cuenta, es eso lo que cambia, pero uno habla sobre lo mismo. Eh, y hay una peli, hay un director el director finlandés, creo que es este Aki Kaurismäki es, el de Hojas de Otoño, no sé si vieron la película Hojas de Otoño, esta última peli de él. Siempre le dice que él hace la misma película todo el tiempo y es real. Son personajes marginados en contextos marginales, de la clase obrera y que se conocen, y es una historia de amor entre ellos, y es siempre la misma peli, solo que con trabajos diferentes, con personajes diferentes, con escenarios diferentes, con diálogos diferentes, pero hablan de lo mismo. Y eso es re lindo de ver. Entonces, como que milito un poco esa forma de hacer cine, por lo menos en este momento de mi vida que estoy arrancando, y después, bueno, me pondré más exquisito con algunas otras cosas, siempre y cuando tenga las herramientas para hacerlo. Hay una pregunta de Esther Joaquín. Sí. Dice, ¿podrías hablar un poco de tu experiencia en Cuba y cómo influyó o influye en tu creación esa experiencia? ¿Te dejó huella? Acá la estoy leyendo. Fue hermoso ir a Cuba, yo no conocía, es la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Uno se queda a dormir ahí en la escuela. Está como esto de que estás con tus compañeros de clase, pero también se arma algo medio familiar. Yo estuve un mes nomás, pero hay gente que hace toda la carrera ahí y están 3 años, y tienen un cine. Y en realidad yo después de que a mí me pasó que en la mitad de la carrera, estudiando acá en Uruguay, casi dejo la carrera y me pongo a hacer otra cosa. No estaba realmente convencido de querer ir por el camino del cine con todo lo que eso implica, ¿no? Porque tampoco es que uno termina de estudiar cine y se pone a dirigir películas, ¿no? O empieza a trabajar en el sector y vive de eso, ¿no? Digo, yo ni siquiera ahora vivo realmente del cine, tengo que estar todo el tiempo inventando cuestiones, dando clases, talleres, desarrollando proyectos, aplicando a fondos, eh, haciendo publicidad, cosas que tienen que ver con el medio audiovisual, pero ¿quién vive de hacer películas en Latinoamérica? Digo, hay gente que sí, pero
Hay gente que sí, claramente que sí, productores que desarrollan y todo, y solo viven del cine. Después está todo lo que es el mundo de las series, ¿no? Y de las plataformas, que eso yo no considero que sea cine, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, mi experiencia en Cuba como terminó de sellar, ¿no? De consolidar mi deseo de hacer cine para siempre. Y fue la primera vez que me pasó esto que les comentaba al principio de la charla, de cuando uno va a un festival o va a un encuentro de cine, ¿no? Y se encuentra con directores, directoras, realizadores o guionistas o técnicos de otros países, con culturas distintas y miradas distintas, pero todos hablando sobre lo mismo que es el cine. Entonces, en Cuba fue la primera vez que sentí que el cine te expande la vida también, ¿no? Es como es como la literatura, es como leer libros, uno lee cosas que no tienen que ver con su vida y conoce otras vidas, y es como vivir otras vidas, y el cine te pasa con las películas y te pasa y lo sentís mucho más cuando conoces a las personas que hacen esas películas. Porque uno mira una película y lo que te queda de la película es tu interpretación de la película. Uno siempre dice, hago una película y cuando la terminé de hacer, la suelto y ahora esa película ya no es más mía y es de la gente que la va a ver. Y yo las películas que lo que yo entiendo de la película, ¿no? Y otra persona mira la misma película, capaz que entiende otra cosa y ahí empiezan a jugar la subjetividad, la perspectiva que tiene cada uno sobre lo que está viendo. Entonces me parece interesante pensar en que uno puede ver un montón de películas, puede leer un montón de cosas, conocer otras miradas, pero conocer a las personas que hicieron esas obras es mucho más rico también, porque también te cuentan. A mí también me gusta escuchar mucho los procesos creativos de las personas que hacen las películas, porque hay mucho más ahí. Siento que la película es como la típica de la punta del iceberg, ¿no? Ves una cosa que parece que fuera su totalidad, pero entender cómo la hicieron y cómo fue ese proceso y qué cosas quedaron afuera y cómo fue el encuentro con los materiales para trabajar, para escribir, para trabajar con los actores, uno que también lo hace con sus propios proyectos, siempre es lindo escuchar cómo otros realizadores lo hacen con sus obras, ¿no? Porque también es aprendizaje puro, creo yo. Entonces, en Q me pasó mucho eso y por primera vez. Entonces fue algo eh, muy modificador para mí. Gracias a vos. Muchísimas gracias, Joaquín, que ha sido una charla. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Ah, ok. Sí, no, pues agradecerte el tiempo, agradecerte el esfuerzo a pesar de estar Ah, engripado. Hemos disfrutado dejándolo mucho todo. tu plática, todo tu recorrido. Sobre todo, creo que al menos nos has dejado claro la pasión, tu pasión y digamos la militancia y el corazón que le pones a tu trabajo. Y eso de alguna forma también nos toca a nosotros para poder ejercer la misma pasión dentro de nuestra vida cotidiana y sobre todo seguir continuando amando el cine, ¿no? Y todo lo que esto implica. Agradecerte. Por favor. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Es un placer siempre compartir la experiencia de uno y escuchar a los demás también. Em, Nada, yo muy contento de participar. Como último, quiero dejar un pequeño mensaje, ¿no? Como para concluir esto, sobre esto de militar el cine independiente. A mí, obviamente, me gustaría poder hacer películas con una escala más grande y apunto a eso todo el tiempo, pero como conclusión de esto es básicamente no, no dejar de hacer, no quedarse sin hacer la película. Siento que hay un montón de películas y de historias que todavía hay algo que está haciendo ruido ahí que no sé qué es. Eh, Hay un montón de películas que todavía no se hicieron
de ideas que están buenísimas. Aguantá un segundito, por favor. Que uno, cuando quiere hacer una película, siente que tiene que ser perfecta y siente que tiene que, sobre todo la primera película, ¿no? Siente que tiene que tener, no se puede equivocar, que todo tiene que cerrar perfecto y en realidad uno le va perdiendo el miedo a esas cosas. Y hay un montón de historias por contar todavía y ya va a haber posibilidad de hacerla cada vez mejor. Entonces me parece que uno no hay un espacio en donde no aprenda más que en la práctica, ¿no? Haciendo, o por lo menos ya avanzando, escribiendo, trabajando con los actores. Si todavía no estamos prontos para filmar, bueno, no importa, pero no perder justamente esa pasión, esa motivación que yo por lo menos la voy encontrando en el proceso. Me desmotivo un montón de veces y siempre aparece un elemento nuevo que entra al proyecto y digo, ah, mirá qué bueno, y me dan ganas de seguir un poquito más y un poquito más, y ahí se va armando, ¿no? Entonces, digo, el camino es largo hasta donde uno considera que es largo, pero yo creo que si te cierran las puertas de todos lados, hay que seguir buscando la vuelta y filmar como sea, y ya vamos a poder hacer una película mejor más adelante, digo, tenemos la vida para hacer películas, la vida entera, así que eso. Les mando un saludo a Gracias. todos. Muchísimas gracias. Gracias, Esther. Gracias, Joana. Gracias, Hatsiri y Blanca, por asistir. Yo les estaré Gracias. dejando la información y el link de la película Años Luz para que conozcan todo esto que nos habló Joaquín de esta charla. Muchísimas gracias. Ahí te la mando. Gracias a ustedes, que anden bien.